Bueno, fueron circunstancias que al final siempre digo lo mismo, las circunstancias de la vida te marcan la toma de decisiones. Entonces, esa primera toma, aunque yo había tenido otra toma importante cuando me tocó renovar en el 87, que estuve a punto de no renovar, pero porque no jugaba, y yo lo que quería era jugar, y apareció el Atlético de Madrid, apareció el Barcelona. Se ha hablado poco. Eso se ha hablado Sí, bueno, pero porque como yo luego lo que quería era triunfar en el Madrid, jugar en el Madrid, coincidió con diferentes circunstancias, entre ellas, digamos, la hepatitis que tuvo Jorge Valdano, el episodio que ocurrió en Múnich con Juanito, que le sancionaron después de pisar a Mataus, y a partir de ahí, abrió un poco la puerta. y eso faltando 2-3 meses de competición, que fue además la única liga que se jugó de playoff, que la fuimos campeones. A partir de ahí empecé a jugar de titular y fue cuando renové, ¿no? Pero eso es un episodio 3 años antes. Fue cuando se presenta Jesús Gil a las elecciones del Atlético de Madrid y contacta conmigo. Quería que yo fuera un poco lo que luego fue Futre. Porque una vez que yo renuevo y ya desecho tanto al Barcelona, que el Barcelona sí me llama Terry Venables, que era el entrenador en ese momento, y en ese momento, además, yo venía de renovar con el Madrid, o sea, en ese mismo día. Y entonces ya desecho. Y entonces a partir de ahí es cuando, lógicamente, no digo que el no mío fuera el sí de Futre, sino que a lo mejor era el sí mío y también de Futre. Eso no lo sé. Pero fue consecuentemente, ¿no? O por lo menos se habló así. Correcto. Yo había tenido contactos ya con Gaspar, con el Barcelona. Vamos, no yo, una persona. Pero yo no. Lo que pasa es que yo quería triunfar, yo quería jugar y yo estaba desesperado porque no jugaba y estuve 2-3 años en los cuales yo jugaba un partido de titular y sabía que no iba a volver a jugar hasta que no se lesionara un compañero o una sanción, y cuando volví a jugar y a lo mejor jugaba bien o metía algún gol, sabía que el domingo siguiente no iba a jugar. Con 18 años, con 16. Yo llegué con 18 pues hasta los 20, 21, ¿sabes? Entonces, claro, con esa edad te quieres comer el mundo y quieres jugar por encima de que lógicamente quieres jugar en el Madrid. Pero bueno, ocurrió así y afortunadamente renové con el Madrid y a partir de ese momento ya fui titular y estuve los 3 años siguientes hasta el año 90, que es cuando tú dices que tuve que volver a renovar. ¿Y por qué 3 años? Porque a mí me ofrecían a lo mejor renovar 5 años y tal. Yo no quería, porque en aquella época no es como ahora y como fue después de cuando yo me retiro, ¿no? Que tú firmabas un contrato en mi época y no se renovaba hasta que no terminaras. Una vez que yo finalicé mi carrera, al poco tiempo, incluso antes, lo que se hacía era que tú firmabas un contrato de 5 años y, claro, si jugabas de puta madre, como se suele decir, el año al año, a los 2 años, ya el representante o quien fuera al club, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Entonces, como en mi época era totalmente diferente y yo quería hacer contratos cortos y los cortos eran 3 años. Ahora se está volviendo. Y los cortos eran 3 años. ¿Por qué? Porque yo quería rendir, yo quería ganarme más dinero, quería hacer contratos mejores, ¿no? Y ese era el objetivo. Fui con mi padre a su despacho y estábamos los tres. Y los tiempos más o menos eran por el mes de noviembre, o sea que era casi al principio de temporada. Y cuando llevamos un rato hablando y estábamos de acuerdo en la duración del contrato y en el dinero que iba a percibir, abren la puerta, ¿A él le sonó el teléfono? No, a él le llaman al despacho, le abren la puerta, presidente, que le llaman por teléfono. Ah, pues disculparme un momento. Y sale, tardó, no sé el tiempo que pudo ser. 1, 2, 3 minutos, no lo sé. Y cuando entra en el despacho otra vez, es como si le hubieran lavado el cerebro. O sea, es como si le hubieran metido una máquina en el cerebro y cambiara completamente de personalidad. Entró además muy histérico, muy alterado, y entonces, sin dejarnos hablar, dice, oye, de lo que hemos hablado, nada de nada, ¿eh? No sé, te pongo el ejemplo. Si te había dicho 10, habíamos llegado a un acuerdo en 10, dice, oye, de lo que hemos hablado, nada.
5 o 2, es que ya no me acuerdo, pero una locura. Dice, y si lo quieres bien, eso nunca se me olvidará porque eso me llegó al alma. Si lo quieres bien, bien, y si no, ahí tienes la puerta. Esas palabras. Entonces mi padre, claro, el instinto de un padre, se levantó, pero y le dije, tranquilo, papá, tranquilo. Y le dije, Presi, pero si hace un momento estábamos de acuerdo en los años en tal, no daba su brazo a torcer, o sea, es como si lo hubieran transformado. ¿Crees que pudo pasar? No lo sé, es algo, Pensar tú. bueno, no lo sé, alguien le tendría que decir algo, no sé, ¿quién fue? Para que él cambiara tan radicalmente. Oye. No, porque eso fue, hasta ese momento no había nada de nada, era noviembre. Y de hecho, mi explosión, digámoslo así, mejor dicho, la explosión del equipo, empieza a final de año, o sea, un mes después. Entonces no es que hubieran salido noticias o que yo hubiera... no, o sea, mi disponibilidad, No había- nada. De hecho, el tema de Torino nace mucho después, como en febrero o por ahí, el interés, y luego, ya a final de la temporada, nace otro interés con otro equipo, que no voy a decir el nombre, que me daba pues más del doble de lo que me ofrecía el Torino. Pero yo ya me había comprometido verbalmente con el Torino y para mí eso es misa. O sea, yo sí... Y eso ocurrió así, tal como fue. Entonces, para mí fue muy duro porque al salir de allí, del despacho de esa reunión, mi padre me dijo, dice, bueno, tú verás, tú quieres mucho al Madrid, dice, pero te han demostrado lo que el Madrid te quiere a ti. Entonces, y ahí se acabó la cosa, en el sentido de que yo desde ese momento lo que manifesté a los medios, que siempre venían y me hacían siempre la misma ruido, la renovación, es que llegó un momento que era tan insistente el tema que dije no voy a hablar de mi renovación hasta final de temporada. Fue la temporada que hicimos con el 107 goles del equipo y tal, y eso ocurrió así. Entonces, para mí fue un año duro porque, claro, ahí, a partir de ahí empiezan a aparecer, en aquella época estoy hablando, la relación que había de los Ultrasur con el club, tal. Entonces, para mí fue duro que un estadio te canten ciertas cosas, que un estadio se ponga totalmente en contra tuya cada vez que juegas en el Bernabéu, que tal. Era una presión muy grande. Pero bueno, siempre he sido un jugador que a mí eso a nivel personal estaba muy bien. A nivel personal estaba muy bien. Fue cuando conocí a mi mujer, de novios, y eso me dio mucha estabilidad. Y Porque tuvo de... no, y en el campo estaba fantásticamente bien con los compañeros y el equipo además fue una temporada que jugamos muy bien al fútbol. Yo jugué con mucha libertad, el entrenador me daba mucha libertad para irme mucho más al ataque, por eso fue una temporada que quizás destaqué más porque tuve más protagonismo en el gol de lo que lo había tenido anteriormente. Anteriormente tenía más en las asistencias y en esta ocasión, digamos, me dio más libertad para ir más a buscar el gol, digámoslo así. Y por eso marqué 14 goles en Liga y tal, y que no. Hombre, me costó mucho, date cuenta que irte del Madrid es siempre muy difícil, pero cuando... Y es que además ocurrió que en ningún momento, después de eso, yo no volví a tener ningún trato con el presidente. El único trato que tenía con él era cuando había algún partido que él bajaba al vestuario posteriormente al partido y se acercaba a mí y bueno, y no me decía cosas bonitas. Sí, no me decía cosas... Yo tampoco se lo tengo en cuenta porque él, yo creo que lo decía un poco como para tirarme alguna pullita o tal, ¿sabes? Pero a mí me dolían esas cosas, ¿no? Y no tuve con él ninguna otra conversación de posibilidad de renovar. El club no me dijo, oye, queremos hablar contigo, tal. Aunque fue pasando. Yo creo que el club, teniendo en cuenta la época que era, teniendo en cuenta el único campeonato al cual yo me podía ir era el italiano porque era el mejor, con mucha diferencia, la Premier no existía en ese momento, ellos se pensaron, es algo ellos pensaron que yo iba a agachar las orejas y iba a volver al redil, como se suele decir, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, al Milan no me podía ir
porque estaba Berlusconi íntimo amigo de Florentino. Digo, de Mendoza. Al Inter tampoco. A la Juventus menos. Agnelli, íntimo amigo del presidente. O sea, ellos no se imaginaban que yo me iba a ir a un club que acababa de ascender, aunque era un club histórico como el Torino, que es de toda la vida, pero era un club que estaba en segunda división. Y ya cuando termina la temporada era cuando el Mundial, y yo decido dar una rueda de prensa para decir que me marcho, y ya está. Y así fa. Y para mí fue muy duro, muy difícil. Dejar el Madrid en el mejor momento de mi carrera fue muy duro. Y además para un chico de Madrid, para todo. Fue durísimo. Pero no tuve respuesta del Madrid. No es decir, sí, tuvimos ese episodio, pero ellos insistieron en vernos o tal. Ningún momento. Se habían ido anteriormente, pero no en la dimensión. Se habían ido Víctor Muñoz a la Sampdoria y un año antes había ido Ricardo Gallego a Udine. ¿Vale? Pero, bueno, situaciones diferentes, y además ellos se fueron con una edad ya un poco al término de su carrera. Yo me fui con 24 años, en mi esplendor. Claro, entonces es totalmente diferente, ¿no? ¿Te acuerdas cuánto pagaron por Fidas? No, tuvieron que pagar, yo creo que derechos de formación, pero no sé decirte. O sea que no, porque cada día vas libre, claro. Claro, pero tuvieron que pagar, porque yo tenía menos de 25, tuvieron que pagar algo de derechos de formación, no sé lo que fue, pero tuvieron que pagarlo. Y nada, y para mí era un reto ir al mejor campeonato del mundo. Bueno, todo novedad, pero la verdad es que me acogieron, yo el día de la presentación, la gente incluso hoy, después de que han pasado ya no sé cuántos años, y solamente estuve 2, por eso digo muchas veces que el tiempo no va en relación al querer, ¿no? Por decirlo de una manera. Solamente estando 2 años Te puede dejar mucha huella. dejé mucha huella y hoy en día todavía se acuerdan mucho, y es una época también, fue una época muy dorada, porque date cuenta que el equipo sube de segunda división y esa temporada ganamos la Intertoto y quedamos, no sé si fuimos terceros o cuartos, con lo cual nos metemos en UEFA. El primer año de... ¿Jugáis con el Madrid la temporada? Eso es. Y el año siguiente eliminamos al Madrid en semifinales, perdemos la final lamentablemente con el Ajax, que fue una pena, merecimos ganarla, y quedamos, me parece también, igual terceros o cuartos. Y al año siguiente, que yo ya no estoy, que es cuando yo me marcho a Marsella, el equipo es campeón de la Copa de Italia. Bueno, fueron 2 años muy buenos, muy buenos. Entonces la gente tiene muy buenos recuerdos y tal. Sí, se fueron torciendo un poco las cosas con el entrenador, se fueron torciendo un poco con Moji, que lo has dicho tú, y entonces ellos yo creo que buscaron, como en aquella época también solamente se podía tener 3 extranjeros que jugaran, 4, pero podían solo jugar 3. Entonces ellos decidieron mantener a Casagrande y a Sifo, a mí de momento, y ficharon a ¿cómo se llama? Al uruguayo que jugaba en el Génova, Aguilera. Y entonces éramos 4 haciendo la pretemporada. Y entonces ellos forzaron un poco la situación para que yo me tuviera que marchar. Cuando yo termino la primera temporada en Turín y estamos haciendo la pretemporada, iniciando la pretemporada del segundo año, o sea, verano del 91, estando de pretemporada, a mí el club me llama y me dice, oye, bájate en coche. Estábamos cerca de Pisa. Yo tuve la reunión en Pisa. Entonces me dice el club, oye, bájate con el doctor, te baja en coche, no sé. Y bajamos al aeropuerto de Pisa. Y yo, ¿para qué? No, que el Marsella, que quiere, que tal. Digo, bueno, a ver, club. Y entonces voy al aeropuerto de Pisa y vamos directamente con el coche a la pista. O sea, no pasamos por terminal ni nada, vamos directamente a pista, donde estaban los aviones privados. Y entonces ahí me subo al avión, un avión privado,
y están 3 personas, me parece, del Marsella. Está Bernés, que era como digamos el director general, está un representante belga, que era el que trabajaba con el club en operaciones y tal, y otra persona que no recuerdo quién. Y yo llego allí, me subo al avión y entonces me dicen que quieren firmarme, que quieren ficharme, que tal, que cual, que no sé qué, no sé cuánto. Pero yo no les di opción. Yo les dije, mire, yo agradezco mucho que tengan este interés, que vengan a buscarme, que tal, pero yo estoy encantado en el Torino, acabamos de ganar, yo estaba muy a gusto, además familiarmente me había ido con mis padres y estaba muy a gusto. Vivía en el centro de Turín, me encontraba francamente bien y estaba encantado con los compañeros, con el club, con los aficionados, todo. Y entonces dije que no. Y entonces ahí se acaba la historia. Empiezo la temporada con el Torino, La segunda la temporada. segunda temporada, llegamos a la final. Ya había tenido algún problema con el entrenador, con Mondónico. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero por diferencias X, y él intenta dejarme fuera del equipo y tal, al final no lo hace, pero ya la relación era un poco tensa. Entonces empezamos la pretemporada y estando de pretemporada, ya estaba este chico Aguilera con nosotros y tal, veo que bueno, todo esto justo se estaba hablando de que Lentini podía ir al Milan, de qué tal. Salen diferentes noticias. Entonces salen en la Gaceta de los Sport, sale que el Torino y la Roma quieren hacer un intercambio entre Aldair y Martín Vázquez. Y a raíz de eso, pues ya es cuando me llaman. Y me dicen que me baje a Turín, que está el Marsella, y que el Marsella me quiere a toda costa, y no sé qué, no sé cuánto. Y ya es cuando me bajo a Marsella, a Turín, y ahí ya empiezo a negociar con el Marsella, porque veo que el club me están poniendo la espada queriendo tal. Y entonces es cuando yo además me acababa de casar en junio, esto es julio, me acababa de casar, y además yo tenía un problema personal muy gordo con mi suegra, que antes de casarme, yo me casé el 20 de junio, a finales de mayo, estando yo en Turín, me llama mi mujer y preocupada, oye, mi madre no está bien, algo la pasa y tal. Y efectivamente, la llevan y la detectan un tumor cerebral malo. Y entonces a finales de mayo, principios de junio, la operan aquí en Madrid. Yo ya me vengo de final de temporada y me vengo para acá, entonces la operan, una operación muy jodida. La operan, nos dicen que estábamos pensando en aplazar la boda, pero bueno, la operan, sale la operación bien, porque nos habían dicho que podía afectarle, podía quedarse de una zona, no sé qué, bueno, sale bien, celebramos la boda y yo me voy a la pretemporada, me bajo a Turín y pasa esto, a todo esto, ella se queda con su madre en las vacaciones y su madre se va, en muy poco tiempo, va otra vez deteriorándose. Claro. Le va creciendo otra vez el tumor. Entonces, cuando yo la llamo a ella, le digo, oye, prepárate que nos vamos a Marsella. Y yo firmé 3 años. Yo me marcho del Torino, mejor dicho, yo llego a Marsella el día 7 de agosto. Y el día 8 de agosto empezaba el campeonato en Francia. Y entonces llega el pase mío, tal, y bueno, me convoca el entrenador. El entrenador en ese momento era Luis Fernández, pero no Luis Fernández, el exjugador, el que conocemos, que fue entrenador del campeón con Francia, tal, sino Luis Fernández era español de origen, pero era un entrenador que no era conocido, ¿vale? Entonces me convocan al partido, jugábamos en casa, me parece que era con el Lens, y empieza el partido y yo estoy en el banquillo, lógicamente me dice, vas a estar en el banquillo. Ellos llevaban
a lo mejor 15 días por delante mío de pretemporada, porque yo a lo mejor la pretemporada empecé el 20 de julio o finales de julio y ellos empezaron principios de julio, ¿no? Entonces ellos estaban más rodados y tal. Sí, sin problema. Entonces yo llegué, me metí en el banquillo. Entonces el partido empieza mal para nosotros, empezamos perdiendo 1-0 y en el descanso me coge y me dice, vas a salir. Bueno, pues salgo y tal, y entonces, bueno, en una jugada y tal, hay una falta al borde del área y yo tampoco era de los jugadores que tirasen faltas, muchas y tal, porque, bueno, en mi época teníamos a Suste, a quién iba a quitársela a ellos. Y entonces me sentí y tal, y lancé la falta, metí gol. Empatamos a 1, el partido sigue igualado y tal y cual. Y no sé, faltando 10 minutos o así, yo cojo un balón en medio campo, le meto un balón en profundidad al espacio a un compañero que era muy rápido, hace la jugada, el portero hace penalti y bueno, antes de eso, después de tirar la falta, hay otra falta igual en la misma perspectiva, pero en el otro ángulo y la tiro y marco gol también. Pero el árbitro lo anula porque había habido un empujón de un jugador, bueno, sigue 1-1, 1-1 y faltando eso, meto un balón, penalti. Y había llegado conmigo, ese mismo año, había llegado Rudi Völler, el alemán, de la Roma, un jugadorazo, campeón del mundo, tal. Más un tío fantástico, que habíamos hecho muy buenas amistades y tal. Y entonces, tírale el penalti, 2-1, ganamos el partido. Al día siguiente, todos los medios. Debut es el español, pelotazo de la hostia. A partir de ese momento, titular. Bueno, vamos jugando partido. El equipo era una pasada. Estaba Desailly, llegó Desailly, que lo habían firmado del Nantes. Bolí, central. Amorós, campeón del mundo. Estaba Anglomá. Estaba Shams, centro del campo. Barthez, pero Barthez estaba empezando y estaba el portero, segundo portero. Estaba un jugador que no sé si tú te acordarás de él, un jugadorazo que era croata o serbio, Boksic, Alen Boksic, que luego firmó en la Lazio, delantero, impresionante, una potencia impresionante. Abedi Pelé, africano. Bueno, había un equipazo. Y entonces vamos a jugarlos la primera eliminatoria de la Copa Europa, porque ese año fue la última Copa Europa, como denominación Copa Europa. Fuimos a jugar la primera eliminatoria, me acuerdo que el equipo se llamaba Glentoran, jugamos allí primero y luego la vuelta y les ganamos 5-0 en la ida y otros tantos en la vuelta, yo marqué 2 o 3 goles en la ida. Y entonces pasa un mes y algo, y claro, yo no hablaba francés. Entonces yo me comunicaba con el entrenador, me hablaba, cómo quiero que juegues, tal, igual, me daba indicaciones. Y esto tú, claro, lo notas. De la noche a la mañana ves que el entrenador es como más distante. Y entonces, poco a poco, voy viendo como que es más distante, como que en los entrenamientos, pues no siempre me mete con los titulares y tal, lo vas viendo. Hasta que llega un momento que me dice él, el entrenador me dice, oye, que va a venir mañana o el mismo día. Me dice, oye, que va a venir después del entrenamiento Bernés, que quieren hablar contigo el club. Entonces, ahí en el vestuario, en la sala del entrenador y tal, está Bernés, había otro del club, pero bueno, y el entrenador, están los tres. Entonces el entrenador hace un poco de intérprete, o sea, de traductor. Entonces me viene a decir como que no eres el jugador que pensábamos, que no sé qué, cada excusas que dices. Y entonces yo digo, no me podéis decir que no soy el jugador cuando lleváis un año mío detrás, que me queréis firmar hace un año. Ahora que he venido, el equipo está ganando, yo estoy metiendo goles, estoy jugando tal. O sea, yo digo, a ver, lo que me podréis decir es que yo a lo mejor en el aspecto físico no estoy equiparable al resto de compañeros porque lógicamente he hecho 15 o 20 días menos de pretemporada y en ese sentido puede, pero el resto no,
no, porque tal, no. Y además hay una oferta, yo no sé si ahí me lo dicen, yo creo que no. No me dicen nada de eso, me dicen que no soy el jugador, que tal. Estaba el representante este que te digo, belga, que hablaba italiano, entonces yo me manejaba también con él. Bueno, y de ahí me marcho. Entonces ya, y eso va deteriorándose y, claro, tú llegas a casa, mi mujer había venido el día de la inauguración, habían estado mis padres y sus padres viendo eso, viendo la inauguración, que es lo que te digo, vamos, mejor imposible. Y ya a partir de ahí, ella ya se quedó conmigo, sus padres volvieron y tal. Entonces fue cuando se empezó a deteriorar esa relación, digamos, con el club. Y entonces ya llega un día que me llaman a casa al teléfono de casa y me llama el representante este del club y me dice, oye, mira, que el club quiere que te vayas. Le dice que hay una oferta muy importante del Real Madrid y que quiere que te vayas. No tenía constancia de ella. A mí eso me dicen primero, que el Madrid te quiere a toda costa, que no sé qué. Digo, pero ¿cómo? A ver, y entonces yo le digo, a ver, si yo cuando me marché del Madrid dije que no volvería mientras estuviera de presidente Mendoza, y aparte que es que yo quiero aprender francés, quiero estar aquí, pues como me pasó en Turín. Quiero otro campeonato, Francia, tal. Que no, que tal, que cual. Bueno, yo les dije que no, y a todo esto, paralelamente, en la vida personal, mi suegra iba empeorando. Y entonces se fueron complicando las cosas hasta que llegó un momento cuando sale ya alguna noticia, me llama una noche José María García, oye, tal, cual, y yo digo esto. Y entonces, claro, todo fue correlativamente, y entonces fue cuando ya yo creo que el club se puso en contacto con nosotros, con la parte mía. Y ahí fue cuando, estando yo en Marsella, mi padre y el abogado mío fueron los que estuvieron hablando con el club, con el Madrid. Nunca pensé. O sea, al salir del Madrid, date cuenta que es muy difícil volver y tan rápidamente, ¿no? Pero es verdad que esa vuelta tiene que ver con entre comillas, una obligatoriedad que te hace tomar esa decisión, porque como se suele decir, no hay más cojones. Porque a ti en donde estás te están diciendo, es que todavía no he terminado. Es que claro, eso se va empeorando. Y ya el punto final es cuando, estando en el hotel de concentración para jugar en casa con el Mónaco, que era el rival, me subo en el autobús, hablo así un poco de risa porque es muy fuerte. Me subo al autobús y yo en el autobús sabes que hay 2 plazas en un lado y 2 plazas en otro. Yo me pongo pegado a la ventanilla, ¿vale? Y entonces vamos subiendo todos los jugadores y ya estoy yo sentado ahí y veo que entra Bernard Tapie, el presidente, entra en el autobús y va saludando a los jugadores y tal y cual. Y cuando llega a mi lado, se me sienta al lado y él hablaba un poco italiano. Y entonces coge y me dice, me han dicho que no se quiere usted marchar. Digo, no, pero sí, estoy aquí. Claro, yo era la primera vez posiblemente que hablaba con él pero nada. Bueno, había tenido algún episodio él muy particular que eso te puede dar una idea de lo que era. Vuelvo un poco hacia atrás, ¿no? En un partido en casa íbamos perdiendo, estaba el equipo jugando mal y tal, pues lo típico, entramos todos al vestuario. No es normal que entre un presidente o un directivo en ese momento. Otra cosa es que después de un partido entra él al vestuario. Entonces eran banquetas así como este sillón, estábamos sentados así, y entonces había una especie de pizarra y entonces el entrenador se va a la pizarra y se pone a pintar pues lo que fuera o a decir. No tarda ni... Dice algo el entrenador, que no sé, no me acuerdo, y a los 2 segundos se levanta él y le dice, siéntate. Y él actúa. Ahí te dice el personaje que es. Es un detalle para que veas lo que era él de personalidad, de tal. Entonces, volviendo a eso, se me sienta en el autobús, me dice que no me quiero ir, que tal y que cual.
Y yo le digo, no, pero sí, yo que quiero aquí estar, he firmado 3 años, estoy encantado, quiero aprender francés, pues la verdad, y no, pero es que hay una oferta muy importante del Real Madrid, que queremos, que tal, que cual. Pero Fresi, de verdad, que no, que estoy muy a gusto y tal. Y ya la tercera, en plan, como digo yo, solo le faltó el sombrerito de Al Capone. Creo que no me has entendido bien. Si no te vas, te arruino tu carrera. Nosotros tenemos el equipo que juega en tercera división y a mí, como diciendo, me la suda, me llevo allí y tal, y ahí te quedas. Y me quedé así. Claro, jugamos el partido, el equipo, no me acuerdo el resultado, yo no jugué ni un minuto, entonces llegué a casa y le dije a mi mujer, me parece, y eso coincide con el deterioro de su madre, que de hecho luego la volvieron a operar y ya luego fue terrible. Fueron 12 meses, el primer año que yo estuve en el Madrid con mi vuelta, fueron 12 meses hasta que falleció, horrible. Entonces, tomé la decisión de volver al Madrid, que era una decisión fantástica, me refiero, de volver a casa, pero todo fue motivado por lo del club, por la situación personal, que deportivamente con los compañeros fantásticamente bien, pero había un sector de aficionados que no lo aceptó, no lo entendió. Entonces fue un año muy difícil por el aspecto personal y fue un año muy difícil también por el deportivo, porque yo terminaba de entrenar un día y a mí había veces que había alguno que me esperaba para decirme, no queremos que estés aquí, mal rollo, los partidos que a mí eso me daba igual, ¿entiendes? Porque yo he vivido con eso, pero que vuelvas a tu casa, que tengas amenazas, incluso telefónicas y tal, pues es muy duro, ¿sabes? Yo en ese momento tenía una niña nada más. Tenía una niña, la mayor, y, sí, recibí amenazas de que me iban a secuestrar a mis hijos, de que no querían que estuviera aquí y tal. Entonces me asusté tanto, porque fue como si tuviera intervenido el teléfono. Y fue una llamada que estaba una noche con mis padres hablando, ellos en su casa de Madrid y yo aquí, y es como si se te cuela una llamada, pero claro, esa llamada, nos quedamos así escuchando y le digo, papá, cuelga. Colgamos y al coger el teléfono estaba todavía. Sí, estaba. Entonces ya colgué y al día siguiente me fui al club y hablé con el club y les dije, me ha pasado esto, estoy preocupado. Y bueno, y el club lo que hizo fue, no sé si llamar a Telefónica o a la policía o lo que fuera, y miraron si había no sé qué, no sé cuánto, y ahí se quedó la cosa. No ocurrió más, digo, el tema telefónico. De hecho, yo, por ejemplo, en aquella época que fue cuando estaba Benito Floro tenía una manera de trabajar que después de los partidos le gustaba que nos quedáramos a hacer un entrenamiento y tal. Y yo me acuerdo en algún partido en el Bernabéu quedarnos, de hecho un partido que habíamos empatado con el Sporting de Gijón, no sé si 2-2 o tal, y se quedaron allí un grupo de aficionados de 5 o 6 y aguantando allí todo lo que, hijo de puta, no queremos que estés aquí, vete ya, tal. Buah, sí, tremendo. Y en la calle igual. Cuando yo llego, el primer partido es en Logroño y el Madrid llevaba sin ganar fuera de casa, no te exagero, 3, 4, 5 meses. Una locura, o sea, eso es impensable. Bueno, pues qué casualidad que llego yo y ganamos 1-3, yo meto un gol, no tiene nada que ver. Partido de vuelta, jugamos en casa contra el Athletic Bilbao, le doy un pase con el exterior a Zamorano, la mete, tal. O sea, quiero decir, que en ese sentido, sin problema. O sea, ganamos la Copa del Rey ese año, perdemos la segunda liga en Tenerife, pero el equipo gana esa y fue una pena la liga otra vez, pero bueno, la perdimos de aquella manera también, que se podríamos entrar a hablar durante mucho tiempo. Pero bueno, yo no sé si tú te acuerdas que cuando yo vuelvo, al año o así, el club atraviesa un momento difícil económicamente, cosa inusual en un equipo como el Madrid.
Entonces, están con los retrasos de los pagos. Entonces, los periodistas nos venís y nos decís, oye, pues, ¿y tú estarías dispuesto a ayudar al club en rebajarte la ficha y no sé qué, y no sé cuánto y tal? Y entonces, yo digo que sí, que si es necesario, o sea, tal. De hecho, yo a la persona que es mi representante le doy indicaciones de rebajarme la ficha. Y ese representante me viene y me dice que no solamente no están de acuerdo en bajarme el 50%, sino que quieren bajarme mucho más. Entonces ya ahí dije, joder, una cosa tal. Pero en cualquier caso, según mi representante, que en ese momento era Zoran Bekic, que eso es uno de los errores que uno comete muchas veces en la vida, el delegar en personas que muchas veces no sabes lo que realmente ocurre y que cuando tú tratas directamente con alguien, sabes lo que ocurre. Cuando hay un intermediario, lo que te ha dicho el origen, a lo mejor te lo transgiversa y te lo dice de otra manera y viceversa, ¿sabes? Bueno, entonces, al final, mi marcha al Depor se debe porque el Real Madrid tampoco me muestra que quería que yo siguiera. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no tengo una reunión. ¿Tiene él algún contacto? Pero a mí no me viene y me dice, oye, te ofrecen esto concreto. Me dice, no sé, también muy raro, ¿vale? Y entonces es cuando aparece el Depor, porque está Toshack, que como había estado con él un año, me conocía y me dice que se va al Depor, que quiere que me vaya para allá, y es cuando me voy al Depor. Y esa es una salida. No es una salida traumática en el sentido ni mediática tanto como la anterior, pero también, pues, hay que pensarla. Y fue también jodida. Y ahí ya me voy al Depor, y en el Depor pues llego a un club que estaba en pleno esplendor, con mucha ilusión, porque había sido campeón de la Copa del Rey. Y en ese sentido, pues con mucha ilusión de jugar bien y tal. Y bueno, pues ahí tuve la mala suerte de que al quinto día de pretemporada me lesiono de la rodilla y la primera temporada me la tiro en blanco con el Depor. Ahora que hablas de eso, te hablo algo muy similar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me fui de Torino, me fui, como se suele decir, de una manera, pues, pues que me fui, que no tuve nada. No tuve nada, no me pude despedir, que me hubiera encantado del aficionado. Pero, sin embargo, en el 2006 es el centenario del Torino. Y me llaman. Y yo fui allí, como uno más. Pues para mí, eso que sentí en ese momento es indescriptible. El cariño de la gente, el reconocimiento, que no fue ni... o sea, fue salir al estadio con que te dijeran tu nombre y que iban diciendo de uno en uno, y fue impresionante. Entonces dices, joder, qué bonito que he estado solo 2 años aquí, que la gente lo que me quiere, pero no solamente por decir, porque para mí es importante lo que tú dejes como legado deportivamente, pero personalmente, que para mí es lo más importante, o sea, que tú, que puedas mirar a la cara a quien sea en donde hayas estado y te puedas dar un abrazo, o que no digas, no puedo ir allí porque salí por la puerta falsa. Eso para mí es lo más importante. Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos. De hecho, todavía tengo un chat tenemos un chat todos los de ese año de ganamos la Copa de la UEFA. Sí. Y luego, posteriormente, yo he ido a algún acto concreto. Entonces, pues bueno. No, bueno, que yo me he sentido querido y por el club igual, no tengo ninguna queja de ningún tipo. Yo con el club me llevo bien, tenemos muy buena relación y no añoro nada, ni pido nada. Dios me libre. Pero muchas veces cuando tú, por lo menos yo hablo por mí, el reconocimiento de un aplauso, de un afecto, eso no se paga ni con dinero. Claro. Entonces,
esas cosas son... Por eso digo que eso, afortunadamente ahora se está haciendo más, no digo el Madrid, digo en general, hacerlo en vida, ese reconocimiento que se lo hagan en vida, coño, al que lo merece, que no cuando fallece. Ah, qué bueno era, que no sé qué, date por jodido, ¿no? Pues esto es así. Entonces, tal. Y luego quería decirte que una sorpresa muy grata es que el Marsella se ha puesto en contacto conmigo ahora, ayer, antes de ayer, hace unos días, y me ha llenado de satisfacción De partido, para este partido. Qué bueno. Se han puesto en contacto conmigo y me quieren invitar al palco para que esté con ellos. O sea, para mí eso, después de tantísimos años y que yo solamente estuve 2 meses, pues el presidente, que es Pablo Longoria, como sabes, es español, no lo conozco personalmente, pues, coño, es un detallazo, ¿sabes? Entonces, pues, que alguien se acuerde y diga, joder, fulanito, oye, pues mira, además me llena de orgullo también que un equipo como el Olympique, el Marsella, que pueda estar en Champions y que, bueno, que le haya tocado jugar contra el Madrid, ¿no?